Continuamos con nuestra transmisión del día de hoy del plenario legislativo. Los diputados en este momento están negociando la agenda, pero vamos a conversar con la diputada Ligia Fallas del Frente Amplio, con quien queremos conversar sobre un proyecto de ley que ya casi se le da primer debate. Se había dado primer debate, después se retrotrajo y es para crear la cuenta satélite. ¿Cómo es esto, doña Ligia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, bueno, hay mucha incertidumbre y sobre todo aquí en la Asamblea Legislativa hemos tenido muchísimo problema. Cuando iniciamos en mayo del año pasado ya el proyecto estaba listo, no permitía ninguna discusión, ni mociones, ni nada, estaba solo para darle la primera votación y no se la pudimos dar durante más de un año por el desconocimiento que existe de lo que son las cuentas satélite. Las cuentas satélite son cuentas que van paralelas a las cuentas nacionales, que en nada afectan el presupuesto nacional, pero que sí reflejan datos importantes para definir políticas públicas para darle solución a algún problema. Un ejemplo claro que uno puede poner de una cuenta satélite es, por ejemplo, el que hizo México con una cuenta satélite de turismo. En México pensaba el gobierno que el turismo que más aportaba al Producto Interno Bruto era el turismo internacional, y había un fomento muy grande hacia el turismo internacional. Cuando se creó la cuenta satélite para revisar cómo estaba la situación de turismo, se dieron cuenta que el turismo que más aportaba al Producto Interno Bruto era el turismo nacional, y con esos datos que obtuvieron, lo que hicieron fue definir políticas públicas para fortalecer el turismo local. Eso es importante. En este caso, este proyecto 18.073, que es de cuenta satélite para el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y el cuido, es para darle un valor al trabajo que se hace día a día en los hogares para las tareas del hogar y el cuidado, no solo de niños, sino de adultos mayores y enfermos. Ese trabajo que se realiza, que es invisibilizado y que es el que permite que las demás personas salgan a trabajar para que aporten al Producto Interno Bruto. Al definir este trabajo, al cuantificarlo, cuánto es ese aporte, cuánto permite ese trabajo no remunerado, ese trabajo reproductivo, cuánto le aporta al Producto Interno Bruto, podemos definir en un futuro políticas de Estado para ir erradicando la brecha tan grande que hay de género. Doña Ligia, ¿ustedes le hicieron algunas modificaciones ahora que lo retrotrajeron? ¿Cuáles son esas modificaciones? Sí, en realidad este proyecto no se había podido hacer nada. Lo que hicimos anoche, por cierto, que se vio en la plena 2, fue la semana pasada se había retrotraído y anoche se le dio la votación, porque cuando se consultó al Banco Central, el Banco Central hizo unas observaciones que nosotros acogimos, y esas observaciones que acogimos, lo que teníamos que hacer era, primero, la semana pasada, aprobar el texto porque no le permitía ya ningún cambio. Luego presentamos la moción para retrotraerlo y anoche le dimos primera votación. Se votó en primer debate, en la plena segunda, y se mandó a publicar el texto y a consulta nuevamente al INAMU, al INEC y al Banco Central. Al Banco Central, que es el que debe hacer los aportes que se necesiten, el INEC, que es el que hace los estudios, las encuestas, el INAMU, que es el que debe ver cuáles son las políticas, qué es lo que se define. Entonces se mandó a consultar. En realidad este proyecto, bueno, el INEC es quien debe definir de dónde saca y cómo se acomoda con los presupuestos, cómo garantiza que se hagan las encuestas, que muy fácil sería hacerlas cuando se hacen las encuestas de hogares. Este proyecto lo tenemos para darle, espero, votación en la próxima semana, porque esto es coger lo que hemos tenido por muchísimo tiempo intangible y hacerlo tangible y proyectarlo hacia un futuro para dar solución a los problemas tan grandes que tenemos en género. Doña Ligia, usted quería hacer una denuncia, cuéntenos. Sí, a mí me preocupa muchísimo la situación que viven día a día las mujeres y lo que nos cuesta a las mujeres salir a trabajar. Por eso es que se deben definir políticas, por eso es que urge la aprobación de leyes como esta que tenemos de cuenta satélite. En la zona de Cariari, la Huetar Caribe, en Moín, en el hogar del PANI, que hay un albergue, un hogarcito donde se atienden niños, una trabajadora tiene un niño de 8 meses de edad.
esta trabajadora pasa las 24 horas, 5 días a la semana, 24 horas. Ya de por sí esta carga de horaria laboral es algo que está violentando los derechos laborales de las trabajadoras, pero bueno, así está definido, que trabajan 24 horas durante 5 días seguidos, y esta madre tiene un niño pequeño de 8 meses y se le prohíbe que lo tenga en el albergue. A ella le permiten que el pequeño llegue a dormir en la noche, pero pocas horas en la noche, y casi 20 horas diarias ese niño está sin la madre, cuando ella puede estar dándole esa atención, porque es un horario muy diferente al que tienen las demás trabajadoras. Eso es sumamente preocupante, porque es el ente rector de garantizar el derecho, la protección y la seguridad que deben tener esos niños. Es ese mismo ente el que saca una resolución para prohibirle a esta madre que tenga el niño ahí. Y lo más delicado es que a la hora de emitir esa resolución, el PANI dice que no puede tener el niño ahí porque no es seguro para ese niño estar en ese albergue. Algo que nos alerta en realidad, porque estamos confiados y confiadas todos los costarricenses de saber que la institucionalización de los niños está en un lugar seguro, y al pensar que los niños y las niñas que están institucionalizados en estos albergues no tienen seguridad, y que sea el mismo ente rector quien lo diga, es sumamente preocupante. Yo sí le hago un llamado al PANI directamente, ¿verdad? Que valore la situación, valore esa resolución que sacó, porque en ese mismo albergue hay otras 2 mujeres que sí se les permite tener a sus hijos con ellas. Doña Ligia, ¿usted pudo hacer alguna gestión para solucionar el inconveniente? Sí, estamos en este momento tramitándolo, porque eso nos hemos dado cuenta el día de hoy y nos preocupa montones. No puede ser, y como te digo, me preocupa muchísimo el que se le esté violentando a ese niño el derecho a estar con su madre, pero además el que sea el PANI quien diga que no es seguro para el niño. Entonces ahí preocupa todavía más en qué condiciones se encuentran esos niños en los albergues, y por qué saca el PANI oficialmente una resolución en perjuicio de la misma institución. Muchísimas gracias, doña Ligia, siempre un placer tenerla acá en nuestro set de entrevistas. Ya casi se inicia de nuevo la sesión, esperamos a ver. Continúe con nosotros. Gracias, buenas tardes, doña Ligia.